Hola, muy buenos días con todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y bienvenidos una vez más a las clases de ciencias naturales. El día de hoy vamos a ver lo que es el origen del universo. Se ha estudiado y discutido mucho, se han propuesto varias teorías para poder explicarlo. Una de ellas ha sido la teoría del Big Bang, también llamada de la gran explosión. Se considera que este término fue atribuido de manera de burla por el científico Fred Hoyle, gran opositor en esta teoría en el año de 1949 durante una emisión radial. El origen de esta teoría se atribuye a un sacerdote y astrofísico belga llamado Georges Lemaitre, nacido en el año 1894 y hasta el 1966, quien en los años 20 propuso que el universo comenzó hace aproximadamente 10.000 o 20.000 millones de años, a partir de un único átomo primigenio. Una onda expansiva masiva hizo que toda la materia del universo surgiera a partir de algún tipo de energía desconocida. A medida que el tiempo transcurrió, la materia se enfrió y dio origen a diversos átomos que se condensaron, perdón, en estrellas y galaxias. Esta teoría ha sido muy cuestionada, en especial por la Iglesia, que se basa en la teoría del creacionismo. Según Génesis 1, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces dijo, que haya luz. Estas teorías contradictorias han creado una brecha entre la ciencia y la iglesia. Por ejemplo, el científico Stephen Hawking afirmó que preguntarse qué había antes del Big Bang es preguntarse qué hay al norte del Polo Norte, lo que generó críticas porque parte de la iglesia. Sin embargo, en los últimos años, la brecha ha ido disminuyendo por parte eh, de mantener la armonía entre la iglesia y la ciencia. En opinión del Papa Francisco, el inicio del mundo no es obra del caos que debe a otro origen, sino que se deriva directamente de un principio supremo que crea por amor. En este caso, el Big Bang, que hoy en día se sitúa en el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, al contrario, la requiere. La evolución de la naturaleza no contrasta con la noción de creación, porque la evolución presupone la creación de los seres que evolucionan. Ahora tenemos lo que es el origen del universo. Un equipo de astrónomos descubrió la estrella más antigua del universo. Según ellos, esta estrella se habría formado poco después del Big Bang, es decir, hace unos 13.600 millones de años, y se encuentra a 6.000 años luz de la Tierra. Fue observada a través del telescopio SkyMapper de la Universidad Nacional de Australia y hace parte del proyecto que busca elaborar el primer mapa digital del firmamento. Este año coincidió con otro descubrimiento de los telescopios especiales Hubble Spitzer, el de una de las galaxias más jóvenes de los cosmos. ¿Ya? Esta también es de algo de información por parte ya de investigaciones como tal. Y aquí tenemos el conoce y amplía, así se formó el universo. Bien, la curiosidad ha llevado al ser humano a investigar en otros aspectos el origen del universo, el sistema solar, la Tierra y de la vida. En la actualidad encontramos diversos escritos que dan explicaciones religiosas, fantásticas y científicas sobre estos temas. Para la ciencia, el universo y su evolución son objetos de estudio de la cosmología, del griego cosmos, universo organizado, y logía, que significa tratado. Según esta disciplina, el universo es todo lo que nos rodea y permanece en orden. La teoría del Big Bang, de la gran explosión, la teoría de mayor aceptación en el mundo científico, fue propuesta por el físico ruso Alexander Friedman y por el astrónomo belga Georges Lemaitre. Se conoce como la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Según el universo se formó hace aproximadamente 14.000 millones de años,
cuando toda la materia estaba en un solo lugar del espacio. En un momento determinado, las altas presiones y temperaturas provocaron una gran explosión que hizo la materia y la energía que se proyectaran en todas las direcciones. Después, la materia se reagrupó y creó Después la materia se reagrupó y creó las primeras galaxias y las estrellas. En la última etapa se originó el sistema solar y primero se formó el Sol y millones de años después los planetas tierras, entre ellos, en este caso, la Tierra. Tenemos también la etapa del Big Bang, está la materia y la energía Hola, que profe. estaban en un solo punto. Buenos días. También se encuentra la alta presión y la elevada temperatura que provocaron un estallido que proyectó la materia y la energía de diferentes direcciones. Se originaron también los primeros átomos, se originaron la vida láctea y las demás galaxias. Con respecto al Sol, las primeras se condensaron a partir de una nube de gas y de polvo. Aquí tenemos una imagen, en este caso está el inicio del Big Bang. En el primer segundo tenemos en 10 centígrados, en los 3 minutos tenemos también 10 centígrados y en los 300.000 años 10.000 centígrados y en el billón de años menos 200 centígrados y en ya 15 billones de años menos 270 centígrados y tenemos ahora lo que es el hoy como tal. Ahora tenemos la teoría del universo pulsante u oscilante. Mayra, lea, por favor. En este caso estamos viendo la creación del universo. La creación del universo. Esta teoría, conocida también como gran rebote, fue propuesta por el físico norteamericano Richard Stallman, 1081, 1801. 948 establece que las galaxias dejarán de alejarse cuando se termine el impulso inicial de la gran explosión. Luego se tra- traerán por la acción de su propia fuerza de gravedad, lo que causará una contra- contracción del universo. Entonces las galaxias formarán una sola masa de alta densidad, que nuevamente explotará e iniciará una nueva fase de explosión, expansión, cono- concentración. Ya, gracias, Mayra. En este caso tenemos la teoría del universo pulsante u oscilante. También es conocida como el gran rebote como tal. Vamos a subrayarla porque es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Que se establecen que las galaxias dejarán de alejarse cuando se termine el impulso inicial de la gran explosión. Luego se atraerán por la acción de su propia fuerza de gravedad, lo que causará una contracción del universo. Entonces, las galaxias formarán una sola masa de densidad que nuevamente explotará e iniciará una nueva fase de explosión, expansión, concentración. Y este es el gran rebote. Aquí tenemos el paso uno, 2, 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Es decir, aquí ya viene lo que es la concentración, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos el Big Bang, nuevas galaxias, estas de aquí, la expansión, tenemos máxima expansión del universo, aquí ya está grande, tenemos la concentración, tenemos los agujeros negros y tenemos la singularidad. La creación de la teoría de la creación continua del universo estacionario, tenemos a mediados del siglo XX, el cosmólogo inglés Edward Arthur Milne afirmó que el universo no tiene inicio ni final, porque la materia interestelar siempre ha existido, además que se destruye en algunas partes del universo, pero se construye en otras. Por lo tanto, el estado general del cosmos permanece estacionario. Bien, ahora tenemos un explora, el origen del sistema solar y del planeta Tierra. Lea, Mayra, por favor.
¿Está Mayra? Mande, profe. Lea por favor el Explora. Él explora. Según la Unión Astronómica Internacional, los planetas y los cuerpos de nuestro sistema solar se dividen en tres grupos. El primer grupo corresponde al de al de los planetas, que son cuerpos celestes que están en órbita y giran alrededor del Sol. Poseen la suficiente masa para tener gravedad propia que los mantienen rodeados. El segundo grupo corresponde a los planetas enanos, que son cuerpos celestes que están en órbita alrededor del Sol. Tienen reo- forma rodeada y poseen gravedad propia. Estos cuerpos no han despejado los alrededores de su órbita. El tercer grupo corresponde a los cuerpos pequeños, que son de menor tamaño, al- que orbitan alrededor del Sol o de otro cuerpo celeste, como los planetas. Con base en la clasificación anterior y a qué grupo pertenece la Luna, nuestro satélite natural. Argumenta si el siguiente anunciado es falso o verdadero. Plutón es uno de los planetas del sistema solar. Realizar un dibujo en donde muestre cómo está organizado el sistema solar. Ya, gracias Mayra. Vamos a continuar, ahora vamos a ver sobre el sistema solar y la Tierra, y en este caso los comienzos de la misma. El sistema solar es un sistema planetario que se hace parte de la vida láctea, la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar. Está ubicado en uno de los brazos de las espirales que la forman, conocido con el nombre de brazo de Orión. Está conformado por el Sol y todos los cuerpos celestes que se mueven a su alrededor, como los planetas y sus satélites, los asteroides, los cometas, los meteoros, el gas y el polvo interplanetario. Tenemos el origen del sistema solar. Dos hipótesis principales se han formulado acerca del origen del sistema solar. Tenemos la hipótesis de las mareas o planetesimal. Tenemos a comienzos del siglo XX los norteamericanos Forrest, Ray, Moulton del año 1872 y 1952 nos dice el astrónomo Thomas Schroeder Chamberlain, geólogo y británico James Hopgood James. Físico y astrónomo propusieron que una estrella intrusa pasó cerca del Sol y su atracción gravitacional generó en los dos cuerpos mareas tan intensas que ocasionaron la expulsión de materiales llamados planetesimales, que al concentrarse formaron los planetas del sistema del Sol. Algunos científicos ponen en duda esta hipótesis porque según ellos es poco probable que algunas estrellas se acerquen al Sol. Y si esto ocurriera, la materia que de allí se desprendiera retornaría a él. Tenemos también la hipótesis nebular, fue inicialmente desarrollada por el francés René Descartes y luego retomada por el alemán Emmanuel Kant y el francés Simon Laplace, quienes establecieron que el sistema solar se formó hace aproximadamente 4.700 millones de años a partir de una gran nube giratoria de gas y polvo interestelar. Conocida como nebulosa, este cuerpo celeste comenzó a contraerse gracias a la fuerza de atracción gravitatoria. El aumento de la contracción incrementó la velocidad de rotación y como consecuencia de ello se formaron anillos de gases calientes que al desprenderse se condensaron y dieron origen a los planetas y al Sol. El Sol se formó en la región central, que era la más caliente. Cerca del Sol se ubicaron los planetas más densos, como Mercurio, el cual posee un núcleo de hierro a distancias lejanas. Se formaron los planetas compuestos por hielo, hidrógeno y helio, como Júpiter. Los satélites que acompañaron a los demás se originaron de la misma manera. ¿Sí? Estas son algunas teorías como tal.
de lo que es la creación de nuestro planeta Tierra y del sistema solar. Con respecto a lo de la creación del planeta Tierra, lo vimos al inicio de la clase, sí, pero la mayoría no se ha conectado, por no decir todos, solamente Mayra, después cuando terminé de hablar sobre el planeta Tierra y su origen, ¿sí? A ver, ahora vamos a ver sobre la Tierra. Bueno, anteriormente vimos sobre el universo. En este caso, la Tierra se formó a partir de la acumulación de material cósmico, en su mayoría hidrógeno y helio, que debido a la fuerza gravitacional se concentró en un solo punto. Después de un periodo inicial en que la Tierra era una masa incandescente, sus capas exteriores comenzaron a enfriarse y a solidificarse hasta formar la corteza terrestre y las placas continentales, que constituyen los actuales continentes, la atmósfera primitiva que rodeaba el planeta hace 4.500 millones de años. Eh, no contenía oxígeno, sino dióxido de carbono, dióxido de azufre y nitrógeno y vapor de aguas, gases letales, pero la mayoría de los seres vivos no habitan hoy en la Tierra. Finalmente, tras la condensación del agua, que originaron grandes nubes que produjeron agua, lluvia, que al precipitarse formó los océanos primitivos. Miren qué interesante lo que acabamos de socializar. Sin embargo, para su mejor entendimiento, no es de una sola vez en el que nosotros vamos a socializar esta clase, sino que ustedes desde casa van a realizar las tareas que ya están propuestas en la de tarea de clase y de casa. Así que todo está sumamente fácil. La primera es explicar sobre la teoría del Big Bang o de la explosión. ¿Sí? Explicar con sus propias palabras, colocar gráficos, dibujar, como ustedes quieran. Y después van a hacer el origen del sistema solar. ¿Ya? Aquí vamos a culminar con la clase, Mayra. Gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, profe. Chao, Mayra, cuídate.